Esto es Intersecciones. Desde New York les habla Raúl Galope. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, yo siempre digo eso porque no sabemos a qué hora nos están escuchando, pero hoy tengo otra vez a nuestro invitado del mes, Marcelo Maraño, para hablar de música. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Hola Raúl, hola a la audiencia que son tan amables en escucharnos. Sea de mañana, sea de tarde o sea de noche. Claro, a la hora que sea, claro. Así que también buenas Exacto. tardes, buenas noches, buenos días. Y siempre es oportuno hablar de música. Y hablando de Ah, música, pues, el otro día andaba navegando por internet y me encontré con tu página web, marcelomaraño.com.ar, que me encantó, está muy bien hecha, tiene muy buen contenido y bueno, es una manera de seguir tu trabajo. y Así que, conocer, ¿no? Conocerme un poco más, digamos. exacto. Y Así que, conocer sí. cómo llegué ahora a lo que soy ahora, digamos. Exacto, vos sabés que es muy interesante porque, claro, sos multifacético y mucha gente te conoce a lo mejor por tu trabajo en inglés o tu trabajo en música en distintas aproximaciones a la música, pero en este caso es tu trabajo de voz, tu trabajo como cantante. Eh, Claro. y bueno, contame un poco de todo ese material, ese corpus que tenés en la página. ¿Cómo llegaste a él? ¿Cuál es tu estilo, tu selección? Eh, Bueno, mira, en realidad a mí siempre me interesó la música clásica y lo que se llama fundamentalmente la música de cámara, ¿no? Música de cámara y oratorio. Nunca fui o nunca me sentí especialmente atraído por la ópera. De cualquier manera, bueno, con el paso del tiempo fui descubriendo que la ópera tenía también su encanto y de hecho, bueno, yo me dediqué a hacer puestas en escena de óperas en el Instituto de Música cuando concursé el cargo de titular, digamos, de la cátedra de ópera, precisamente, ¿no? ajá. Porque, claro, yo cuando me fui a vivir a Estados Unidos, que me fui con una beca Fulbright eh, para hacer mi posgrado en música, precisamente, Sí. yo había hecho una experiencia, bueno, por decir, digamos, un tanto limitada acá, que tenía que ver con lo que a mí me interesaba, pero sí, de ámbitos muy reducidos, yo diría, ¿no? Cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos a hacer el posgrado, a mí se me abrió un panorama muy amplio. Primero porque hice todo un trabajo universitario, eh, académico, Ajá. que yo no había hecho así exhaustivamente acá. En cambio, cuando fui becado a Estados Unidos sí lo hice. Y además tuve la posibilidad de hacer mucha música de cámara, pero a la vez, y además música de cámara y con variados instrumentos, porque yo había hecho siempre música de cámara acompañado con piano. Claro. Después en alguna oportunidad también canté con orquesta, pero eso fue después de volver de Estados Unidos. Entonces vamos a seguir con la historia de Estados Unidos. Ajá. Yo voy becado a la Universidad de Buffalo, en New York, el SUNY State University of New York at Buffalo, en el año 89. Mirá, te estoy hablando de la Wow. época del An- cuaternario. Antes, o sea, llegaste aquí antes que yo. Y capaz, Yo vine claro. en el 90. Ah, bueno, un año antes entonces, Claro, seguro. claro. Bueno, y entonces en la universidad fue algo muy extraño, porque yo no había hecho un estudio académico de la música, yo siempre me formé con mis padres y de alguna manera también con mi tío Virtú, el hermano de mi papá, que era Sí. compositor y director de orquesta. Y bueno, cuando yo llegué a la universidad sin tener el título de grado, digamos, yo para ingresar tuve que hacer una cantidad de exámenes que me permitieron finalmente eh, ingresar a un posgrado, porque yo no tenía el pregrado, digamos. Claro. Y entonces yo dije, bueno, voy a estar con inferioridad de condiciones con respecto a mis compañeros.
Y sin embargo no fue así, fíjate, vos sabés que todo el mundo se sorprendió, no todo el mundo, pero muchos de los profesores se sorprendían de la cantidad de cosas que yo conocía de música de cámara. Claro, Y porque eso yo lo atribuye, ¿eh? tenías una formación, claro. Claro, tenía una formación que yo había, aunque no era académica, en realidad era una formación práctica y real que había logrado con mis padres, ya te digo, y además lo que no había logrado con ellos de manera específica, lo había logrado por el hecho de haberme criado en esa familia. Pues yo Claro, conocí un montón de repertorio de música vocal de cámara por mi mamá, conocí un claro, montón de repertorio de música vocal de coro por mi papá. Y además en casa había mucho material de todas las épocas, desde el barroco más temprano, música antigua, música contemporánea, y yo tenía por lo menos el, el ánimo de escuchar todo ese material, o sea, no estaba por estar, no no, estaba en las discotecas de la casa, y digo discoteca porque había varias discotecas en la casa, sino que lo escuchaba porque, bueno, algún material realmente me resultaba muy atractivo. Y el que ujú, no me resultaba demasiado atractivo trataba de entender por qué no me resultaba atractivo. claro, Entonces también lo escuchaba. claro, Y de alguna manera hacía lo que hacía Borges, lo que decía Borges, ¿no? Cuando uno, con respecto a los libros, digo, cuando uno toma un libro y siente que no es el momento o ese libro no lo atrae, no es necesariamente que el libro sea malo ni que uno sea un tonto que no pueda entender ese libro, sino que no es el momento apropiado para ese libro. Y con la exacto. música yo pensaba que algo de eso pasaría. Y de hecho después alguna música, no toda, alguna música contemporánea la incorporé como realmente con mucho placer, con mucho gusto. Exacto. Claro, entendiendo que los parámetros de audición son diferentes. No se puede uno predisponer a escuchar música contemporánea de la misma manera que escucha música antigua o de la manera que escucha Por supuesto, barroco, clásico, romanticismo, etcétera, ¿no? exacto. Pero déjame ir a lo que mencionaste al principio, que me parece muy interesante, la idea de que a pesar de haberte formado de alguna manera en el contexto de la ópera, ya sea para producirla o dirigirla o vocalmente o como fuera, pero que lo tuyo es la música de cámara. Y Sí, yo lo que veo entre las dos disciplinas es la cantidad de gente involucrada. Digamos, la ópera es algo multitudinario, con muchísima gente, interdisciplinaria, hasta te diría, que requiere de un montón de coordinación y de trabajo en equipo, casi como sí, una sí. película. Teatro, vestuario, claro. Exacto. Y la música de cámara es algo más de lobo solitario, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Eso tiene que ver con tu personalidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo soy medio lobo estepario. Así que calculo que sí, ya para mí era una multitud tener que lograr coordinar con un pianista. Por suerte siempre tuve la suerte de trabajar con muy buenos pianistas, que además eran muy buena gente, entonces teníamos una posibilidad de entendimiento prácticamente natural, no había que explicar las cosas, se Claro. daban naturalmente. Y ¿Y eso qué fue recibe el muy. público de esa comunión que se da entre la voz y el instrumento en una situación de cámara? ¿Qué puede esperar el público? ¿Qué es lo que el público, digamos, el público ya iniciado sabe, pero Claro. si yo quiero entrar a esa experiencia de música de cámara, ¿cómo me tengo que predisponer más que preparar? Mira, yo creo que, porque me lo han dicho gente que no era habitué de la música de cámara, le resultaba una cosa como extraña, pero a la vez atractiva, porque era como transparente, era una cosa siempre austera, Ujú. no pretenciosa, eh, donde además se valoriza especialmente el valor del texto, porque vos no te olvides que en la mayoría o en su mayoría las composiciones de música de cámara están basadas en poesía. ¿Es verdad? Entonces, claro, entonces
A ver, si hay alguien que le interesa la poesía, escuchar la poesía con música donde se realzan, en el mejor de los casos, por supuesto, ¿no? Los valores literarios de la obra, el sonido de la palabra, la articulación del texto, la, la manera en que una palabra se encadena con la otra, de la manera en que las sílabas se van eh, concatenando unas con otras. Si eso ya interesa desde el punto de vista literario, con la música puede resultar un mundo nuevo. Bueno, precisamente hay un poema o una canción, ¿verdad? Que me llamó mucho la atención y que está en tu repertorio, ah, y que viene de un poema de precisamente del poeta cubano Nicolás Guillén. Ah, Ah, de las grabaciones mías decís. las grabaciones tuyas, exacto. Claro, estás Eh, hablando de Muerto de fatiga y sueño. bueno, que así se llama el tema, ¿verdad? En En realidad, realidad el poema se llama Canción. canción, exacto. Sí. Y está en una colección que publicó él en um, 1937, me Ah, parece. tanto, porque, Sí, bueno, la colección, claro, porque él colección. escribió el poema más o menos en el 30, yo creo, ¿no? Alrededor del Claro, pero la 30. colección se publicó en Cantos para Soldados y Sones para Turistas. Mirá qué Ah, interesante la combinación, ¿no? sí, claro. Y, y de cualquier manera es un poema bellísimo, pero claro, como obra musical está registrada con el primer verso, ¿no? Con el primer verso, sí, esa fue una modificación de mi papá, que fue el compositor de la música y es profeso. Y me parece que fue una buena elección porque Claro, canción es muy genérico, en seguro, cambio que se titule Muerto de fatiga y sueño tiene una carga y un peso, por es supuesto. muy, Además digamos, tiene un valor archivístico, porque obviamente, inclusive, aunque no tuvieran título, los poemas, sobre todo los poemas en el siglo de oro, ¿verdad? En la época clásica inclusive, los poemas se clasifican por el primer verso, claro, o sea, de sí, manera sí. archivística, ¿no? Es una manera de agruparlos. Así que estuvo muy buena esa elección de tu padre, que es el autor de la música. Que eso también te quería preguntar, o sea, ¿qué se siente si es una ventaja o una desventaja, o más que una desventaja, un desafío, el hecho de interpretar una obra donde te aproximas a través de la subjetividad, ¿verdad? Que es precisamente los lazos de sangre. Claro, un buen punto ese, Raúl, porque en realidad yo debería decirte que experimenté las dos sensaciones. Por un lado, claro, la responsabilidad, porque era una obra escrita por mi papá, digamos, aunque el poema yo sé que es de Nicolás Guillén, de pronto con la música se torna de otras características. Es un nuevo producto, digamos, por así decirlo. No me gusta usar la palabra producto en este caso, pero es una nueva creación, en todo caso, me Exacto. parece mejor. Sí, sí, sí. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que tenía que ver con mi nivel de maduración o falta de maduración. Es decir, cuando yo me animé a cantarla, a la canción, me animé a abordarla, fue porque yo sentía o sentí que tenía un nivel de maduración que me permitía hacer una buena interpretación de la obra. Claro. Porque eso también es importante. Cuando uno canta, o bueno, o cuando yo canto, pero me parece que es un poco una cosa generalizada en los cantantes de música de cámara especialmente, entender bien qué es lo que se está cantando. Y a Claro. lo mejor si vos la cantaras le darías otra interpretación, pero yo, por ejemplo, siempre antes de cantar una canción, ya sea un lied, que es la canción típica alemana, o una chanson francesa, o el art song en inglés, todas están basadas en poemas de diferentes autores, a mí me parece que es muy interesante que uno aprenda primero el poema. Claro.
porque se supone que el compositor hizo una interpretación de ese poema. Y Claro. cuando compuso la música está en función de la interpretación que el compositor hizo del poema. Y cuando uno va a cantar eso, tiene que hacer la interpretación que el músico hizo de la interpretación de la poesía. ¿Se entiende lo que digo? Sí, totalmente. Sí, sí, es una Claro, doble interpretación, casi te diría. exactamente. Es una reinterpretación. Es Exacto. una reinterpretación. Y ya que tenemos la gran ventaja de poder hablar no solamente con el intérprete, sino con el hijo del compositor, eh, no es una composición fácil, ¿no? No es No un es fácil. tono, una melodía o un son que entre muy... Y es que no debe serlo, porque el tema del poema es un tema muy duro, ¿verdad? O sea, Es duro. Es eh, duro. Habla de la guerra, habla de la muerte, habla del exacto, campo de batalla, aunque no lo nombra, pero está, exacto, está. El exacto. soldado que vuelve fatigado, exhausto, muerto de fatiga y sueño, claro, ¿no? Y que es una fatiga que es polisémica, porque no es solamente el cansancio físico, sino que también hay un cansancio moral Por por lo supuesto. vivido en la guerra, ¿verdad? Claro, Eh, y de exponer su propia vida, ¿no? y de Su propia quizás haber experiencia. tomado vidas de otros semejantes, También, ¿no? Porque es matar o también. morir. Y todo eso está un poco reflejado en la música. Yo Eh, creo que sí, y me parece que es muy bueno eso que vos señalás, porque también todo eso está en la poesía, entonces no se podía no interpretar. O sea, yo no puedo, qué sé yo, a lo mejor se podrían hacer muchas composiciones, pero yo creo que esta está, y no es porque sea la composición de mi padre, pero me parece que está realmente muy sí. lograda, Y, porque tiene la austeridad, tiene la dureza, tiene esa cosa directa, ¿no? sí, sí. De no rebuscar. Y Eh, vos, es plana. ¿cuándo lo compuso tu papá? Mira, alrededor, yo estaba mirando la partitura porque no me acordaba y más o menos en la década del 60, puede haber sido Que vos 60. fuiste testigo de alguna manera Sí, claro. de ese Yo momento. era muy niño, yo era muy niño. Sí, Si fue en el año 60, yo apenas tenía un añito. bueno, si fue en el 60, pero en la década del 60 tiene 10 Claro, años pero se me ocurre, sí, tiene 10 años. Pero de cualquier manera me parece que fue más o menos para el a principio de los... principios. Ok. Sí, Sí, yo creo que sí. 61. Estilísticamente yo lo veo um, de alguna manera, a pesar de que Guillén lo escribió en 1937, o sea, lo escribió antes, pero se publicó en 1937, o sea que por lo menos tenemos esa referencia temporal, ¿no es cierto? Que fue publicada en una colección que vio la luz en 1937. O sea que Claro, obviamente puede hacer referencia quizás a la guerra de la independencia de Cuba, de fines del siglo XIX, puede hacer referencia a la turbulencia del gobierno de de los Machado, años 30, de los de años 30, Machado. donde hubo otra, Machado, donde hubo una serie de revueltas, ¿no es cierto? Quizás puede ser una referencia velada a la Guerra Civil Española, a pesar de que no es necesariamente Claro, la cubana, 36. También pero había conflictos en Brasil en esa época. también había Mm. conflictos, sí. Pero, obviamente, y sobre todo si fue compuesta a principios de la década del 60, la música, yo creo que es innegable que ahí hay un eco de la Revolución Cubana del 59, ¿no? O sea, Sí, eh, y, y, de, y de cómo esa nueva ebullición, ¿verdad? Eh, para algunos, obviamente, una nueva esperanza, para otros, un conflicto terrible que los hace emigrar, digamos, claro. tener que Ujú, salir. O sea, están las dos campanas, ¿verdad? por Eh, supuesto. pero es de alguna manera una forma velada o no de una cierta
un cierto disturbio civil, ¿no? O sea, algo que puede interpretarse también como un conflicto de soldados. Hay una película bellísima del año 68 de Cuba que se llama Lucía. Y Lucía. Lucía. Y, y es muy interesante porque dura casi 3 horas. Y son tres mujeres Lucías, ¿no? La primera Mira, es una hija de una familia eh, acomodada de la alta sociedad, viviendo precisamente la guerra de la independencia contra España, donde los españoles son el enemigo y bueno, esta Lucía está, digamos, eh, al principio obviamente está muy acomodada con España, pero luego ¿no? viene esta guerra de independencia. La segunda Lucía es en los años 30, es clase media, o sea, ahora ya es clase media, donde esta Lucía sufre toda la desilusión de la convulsión de la década del 30. Y la tercera Lucía es proletariado, pertenece al nuevo proletariado cubano mira, y ocurre en la actualidad durante el periodo de reconstrucción de Cuba, donde se da la alfabetización, etcétera. Entonces son tres visiones de Cuba a través de estas tres mujeres. Y yo interesante. estaba pensando utilizar algunas escenas de esa película para ilustrar tu interpretación del poema de Guillén con música de tu padre. No sé si te parece Bueno, adecuado. buenísimo. Yo no conozco la película, pero de acuerdo a lo que vos comentaste, me parece que es muy interesante y bueno, podría ser realmente muy A ver qué efectiva. pasa. Si le A ver agregamos qué... imágenes, o sea, una reinterpretación de la interpretación de la interpretación. Sí, claro. De todas maneras, yo, a ver, también se podría decir que tanto el poema de Guillén como la canción que finalmente mi papá compuso con ese texto, con ese poema, es una alegoría de lo terrible de la guerra, cualquiera sea, en cualquier época y en cualquier lugar, ¿no? Es decir, Exacto. Sí, sí, obviamente, obviamente. No, claro, se presta de manera perfecta, seguro, seguro que sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, digamos, con esta manera de disectar o explorar obras musicales, primero poéticas, después musical, después vocal y luego con imágenes de esta película que fue dirigida por Humberto Solás. Y mira, fue, o sea, la película, para los que entienden de cine, tiene la estética del cine soviético, ¿okay? ajá, Porque es en la época en que Cuba, ¿verdad? Se nutría de la estética soviética. Eh, Hay otra película también muy interesante anterior que se llama Cuba, precisamente, y que la protagonista es la isla, que tiene voz de mujer y que va narrando la historia, prácticamente la historia de Cuba a partir de esta mujer que es la narradora. Bueno, esa película también, ¿no? Muy claro. interesante. Y Mirá, qué, perdón. sí, adelante, adelante. No, que qué curioso esto que decís, porque en una entrevista que a mí me hicieron una vez en el diario, tanto en el Litoral como en Rosario 12, en algún momento con motivo de la publicación de la edición de este disquito, del primer Sí, disquito, donde está esta obra, eh, yo me acuerdo que comenté que cuando yo la interpretaba, de alguna manera tenía como vivencias y visualizaciones de una película de Tarkovsky, fíjate. O ah, mira, sea, que lo que vos estás diciendo no está tan lejos de la propia sensación que a mí me provocaba
la interpretación de la canción, ¿no? Qué raro. Bueno, Es sí, que o yo creo sea, que hay una estética claro, post-revolución cubana. claro. Eh, yo lo noté y lo noto y es una manera de traer el poema de Guillén y actualizarlo, digamos. Es una interpretación, obviamente, no quiere decir que sea así, No, no, pero claro. No, no, claro, claro que no. De todas maneras, bueno, no sé, ahora estaba pensando con eso que vos dijiste, me acordé del Evangelio según San Mateo de Pier Paolo Pasolini, que hay exacto. una escena donde está Cristo, Jesucristo, y ponen como música el área de contralto de la Pasión según San Mateo de Bach, que es un área fantástica, Erbarme dich, mein Gott. Ah, Y, y la verdad, vos te pones a pensar qué tiene que ver Bach con Jesucristo o con la visión de Pier Paolo Pasolini. Sin embargo, sí, claro, parece hecha especialmente para esa película, ¿no? exacto, Bueno, exacto, es verdad. Y así que así en que una bueno, de esas lográs algo parecido, Raúl. bueno, vamos a ver. Tampoco, no, tampoco poner los, la vara tan alta porque eh, Bueno, está bien, que cada uno juzgue, está muy bien, que cada exacto. uno lo Me juzgue. pareció, me pareció, o sea, de alguna manera me pareció que se juntaban las tres expresiones. Eh, y por supuesto va a ser un montaje, porque ¿cuánto dura la canción? 3 minutos, Y 3 minutos y un poco más, ¿eh? Tres un minutos poco más. 50, algo así. Y la película son 3 horas, o sea que ahí va a Ah, haber una reducción sustancial de todo el tema, pero básicamente eh, para ver cómo funciona, para ver cómo bueno. funciona. Así que bueno, me parece que estas conversaciones que tenemos siempre producen cosas interesantes, así que las tenemos que repetir como siempre lo hacemos, una vez al Cómo mes. no, cómo no, para mí es un placer, un gusto, lo disfruto mucho, Raúl. Y Y espero que bueno, la gente lo disfrute como lo disfruto yo, como lo que disfruto nos yo. digan, que nos pongan en los comentarios. Y por Bueno, supuesto, bueno, y te invito a ser el primer comentarista o comentador, como se pueda decir mejor, de las imágenes con el fondo musical de, de la... bueno, A ver qué te perfecto. parece. Y de paso podemos abrir un pequeño debate post programa. Cómo no, de acuerdo. ¿Ah? Ahí está. Bueno, bueno, entonces espero ansiosamente el montaje que vas a hacer con las escenas de la película o de las películas y bueno, y será, bueno, será hasta que nos intercambiemos o intercambiemos opiniones a través de la página, ¿no? Exacto, exacto. Que es un poco también que la idea, que la gente pueda sumarse a esta comunidad, ¿no? En realidad, eh, la ventaja de estas pequeñas producciones de streaming uh, son, digamos, el hecho de que, bueno, que la gente se acerque y nos dé su feedback, nos dé su retroalimentación para, para iniciar un diálogo. Claro, para compartir, para Exacto, tener, compartir diferentes visiones, puntos de vista, exacto. enriquecernos mutuamente, ¿no? Exacto. Es un poco la idea, es un poco la idea, por eso se llama intersecciones, para que nos intersectemos, sobre todo Claro, en esta época donde eh, generalmente el uso de todos estos espacios virtuales eh, son, la gente se comunica a través del disenso, se comunica a través de el insulto, la descalificación. Generalmente eso es lo que el algoritmo pareciera llevarte a todas cosas que son disruptivas de alguna manera. Eh,
vamos a ver si nosotros podemos hacer que algún algoritmo nos acerque a aquellos Claro. que sientan un interés común con lo que hacemos. Y que resulten charlas edificantes, digamos, porque Claro, no tiene por qué ser lo que acabas de decir vos, la verdad. exacto, pero así llegan los clics. Ujú. La gente tiene que tirar una bomba mediática para llegar, digamos, a un público. Bueno, nosotros tratamos de que sea al revés. De Eh, llegar de otra manera, ¿no? exacto, exactamente. Puede llevar más tiempo, pero es más reconfortante y más divertido, además. Por supuesto, y más enriquecedor además, porque Seguro. lo otro no sirve para nada, la verdad. Te agradezco muchísimo, Marcelo, y por otro lado, invito a la gente a quedarse hasta el final de este programa para escuchar el poema de Nicolás Guillén, con música de Francisco Maraño, voz de Marcelo Maraño y con las imágenes de la película Lucía de Humberto Solás, editadas por quien les habla, Raúl Galope. Igual, antes de terminar, me parece que también debemos darle crédito a la pianista, porque Sí, la intérprete de piano era Graciela Bianchi, sí, que ya lamentablemente no está con nosotros, pero bueno, exacto. Que eso vamos a hacer un programa, porque vos hablaste anteriormente sobre eh, los pianistas con los que pudiste trabajé. trabajar y de una manera consustanciada. Eh, y sobre todo, eso va a ser más adelante, cuando hablemos de tu CD, que ahora está, por supuesto, la gente lo puede escuchar Spotify, obviamente, O en eh, YouTube también está, ¿eh? en YouTube, ¿verdad? O en tu página web. También está en mi Eh, página. Y pero en mi página también hay otro material que ya no lo edité en CD porque mucha gente ya ni consume CD, no tiene ni siquiera claro, el equipo para escuchar. Claro, exactamente, exactamente. Pero bueno, el segundo CD, que se llama Canciones de Ausencia, sí, me parece muy significativo el título, precisamente porque no celebra, pero conmemora las ausencias exacto. que te rodean y al mismo tiempo las celebra en el sentido de que las trae a una presencia, ¿no? Les da presencia, exactamente. Es tal cual así, Raúl. Mira, qué bárbaro, ¿eh? Qué bien, ¿Viste cómo yo interpreto qué los bien. títulos? Sin haber hablado de esto, viste cómo la gente, cómo uno se logra entender y a veces no tiene que estar diciendo las cosas, pero están como entendidas. Bueno, así. Es que siempre es mejor no decirlo todo, porque eso lleva a que la gente pueda interpretarlo. Claro. Sí. Bueno, entonces que ya no decimos más nada, Raúl. No, ahora nos vamos. Nos vamos. Bueno, te agradezco enormemente, Marcelo, y hasta nuestra próxima intersección. Bueno, muchas gracias a vos y muchas gracias a la audiencia también. Hasta pronto. Hasta pronto. Muerto de fatiga y sueño, viene un soldado del
desmonte. Más lejos está la niña, la desiertura entreabierta, que ya nunca habrá quien ciña. Soldado, soldado alerta, fuego y sangre, polvo y riña, está muy lejos tu niña, porque tu niña está Aquí concluyen nuestras intersecciones de hoy. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima intersección.